Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que me acompañan en este canal. Vamos a ver, hermanos que me acompañan frente a mí, también en la cámara a mi lado derecho, bioética, fundamentos y metodología. Particularmente quisiéramos enfatizar el sentido cristiano de la bioética. La bioética surge como necesidad en la época contemporánea para intentar regular la moralidad de la toma de decisiones racionales en condiciones de incertidumbre en relación a la vida en su totalidad como a la vida humana. Nosotros sabemos que en este momento la sociedad internacional está pasando por una crisis existencial, una crisis de la pérdida del sentido de la vida, a pesar de que es uno de los derechos que fue promulgado por la ONU en 1946 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre. Pero actualmente está en crisis el valor mismo de la vida, que ha sido promulgado por diversos estados internacionales con la aprobación de la ley del aborto, la eutanasia, la eugenesia, la ley del suicidio y de la pena de muerte. Entonces la vida es como si estuviera en crisis, pero sabemos que la vida tiene que ser respetada desde su procreación, desde la unión del esperma con el óvulo hasta su muerte natural. Nadie hemos dado la vida, somos mediadores y por lo tanto, si no somos los dadores de la vida, no tenemos el derecho de quitarla. Tenemos que ser respetuosos de la vida por lo mismo, bajo cualquier circunstancia. Eso es una norma ética, epistemológica, es una norma filosófica, es una norma incluso científica, porque la ciencia está en aras, como decía aquel gran, en el código precisamente médico, ¿sí? El médico debe estar orientado a la salud de un paciente y también al respeto y al cuidado de la vida humana. Evidentemente, bueno, las otras áreas científicas están orientadas al cuidado de las demás formas de vida. Por lo mismo, destacan como condiciones de posibilidad en su aparición el desarrollo científico acelerado y la emancipación de los pacientes. Su fundamentación es multidisciplinar y requiere para su expresión de pluralismo, racionalidad, autonomía y condición crítica. Su método ideal se basa en la prudencia y responsabilidad, condiciones necesarias de la razón práctica. Tanto su fundamento como su método de acción se funden en la deliberación aplicable en la relación clínica como en otras éticas aplicadas. La vida humana es sagrada porque la vida humana viene de Dios. Nosotros, los que hayamos engendrado hijos, por ejemplo, un padre y una madre, no son los dadores, son los mediadores, es el medio, porque han sido los que han aportado el esperma y el óvulo, las dos células, la masculina y la femenina, para que una vez que se unen, están en esta disposición, han engendrado una nueva vida, ¿sí? La vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. La vida humana viene de Dios y se orienta a Dios. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Lo que nos dice aquella constitución pastoral Domum Vitae, en la introducción, en el número 5. La vida humana debe ser, por lo tanto, respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde la unión del esperma con el óvulo, las dos células masculina y femenina. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona, porque es una célula de personas, por lo tanto es una célula humana que solamente va a crecer, a desarrollarse y a tomar la forma que en este momento tenemos cada uno de nosotros. Por eso, entre los cuales está el derecho inviolable de ser inocente a la vida, es decir, el derecho inalienable que no le podemos negar a nadie. Es un derecho que no se puede violar, que no podemos derogar, lo que dice la misma instrucción Domum Vitae
en el número, en el capítulo primero, en el parágrafo primero. Y estos mismos principios inspirarán la respuesta de la Iglesia Católica a los criterios por los que se debe regir la investigación y la experimentación en el campo de la biomedicina y la biotecnología. He aquí los principios textuales del Código de Derecho Canónico, pero también del Catecismo de la Iglesia respecto a este punto. Los principios científicos o médicos o psicológicos en personas o grupos humanos pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos sean contrarios a la dignidad de la persona y a la moral, como por ejemplo quitarle la vida. Es que nadie puede decidir quién vive y quién muere, como antiguamente en el Imperio Romano, vive o muere, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia, porque hablamos de una vida humana y estamos reconociendo que aquel embrión es un embrión humano, no es un embrión de otra especie, sino es un embrión de la especie humana. Por lo tanto, tiene esta dignidad humana que debe ser reconocida desde el momento de su concepción, y por lo tanto no forma parte de la madre, no es un miembro de la madre o del padre, es un miembro autónomo que evidentemente requerirá de lo que la madre no se nutra para poder él nutrirse también y de esa forma desarrollarse. Y aun cuando la madre no se alimentara, él se iba a nutrir de los nutrientes que están contenidos en el organismo de la madre. Ese embrión tiene su propio ADN, por lo tanto es un ser único, irrepetible, valioso, tiene alma, ya tiene 30,000 genes. Sí, tiene 30,000 genes y por lo tanto debe ser reconocida su existencia, su persona, porque es persona ya tiene alma humana, tiene alma, y por lo tanto debe ser respetada su vida hasta su muerte natural. El eventual consentimiento de los sujetos no justifica tales actos. La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del individuo. La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona si por añadidura se hace sin el consentimiento del sujeto. No hablamos de objeto, decimos sujeto, o de quienes tienen derecho sobre él. No es lícito experimentar con personas, hemos dicho, porque en principio no se debe experimentar. Son personas con una gran dignidad. La dignidad de ser personas, la dignidad que les da ser hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Y hago este argumento porque sabemos que fe, razón y ciencia no están separados, no están desasociados y pueden complementarse. De hecho, se complementan uno al otro. No existe ninguna dificultad. Se puede ser científico creyente, se puede ser filósofo creyente y no existe ningún problema. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y el feto humano y si se orienta hacia su protección o hacia su curación. Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto, una expulsión de un ser vivo que vive en el útero, en el vientre materno y que se va a desarrollar, va a crecer. Por lo tanto, un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria o de equivaler a una sentencia de muerte, es decir, no porque un ser humano que vive en el vientre de su madre tenga una malformación, se presente una malformación, una enfermedad hereditaria, no debe equivaler esto a una sentencia de muerte, es decir, abortarle, porque es un asesinato, porque es quitarle la vida a un ser vivo, y porque una madre que decida esto no le quita un hijo, sino la convierte en madre
de un bebé muerto o abortado. Esto nos lo dice la instrucción Donum Vitae en el capítulo 1, parágrafo 2. Entonces, de acuerdo con la bioética católica, la vida es un regalo que el ser humano solo debe manejar con cuidado y atención. El único que puede disponer sobre la vida o la muerte de una persona es Dios, porque Él es el dador de la vida. Nosotros somos mediadores, somos medios por los cuales Dios toma nuestros genes para dar nueva vida. Así ha sido su disposición. La vida que Dios ofrece al hombre es un regalo con el que Dios comparte algo de sí mismo a su criatura, con su criatura. Nosotros nos alegramos siempre que cumplimos años, nos cantan las mañanitas, nos dan un abrazo, nos saludan de mano, nos dan un beso, recibimos regalos, rompemos piñatas, recibimos tarjetas de felicitación, llamadas, mensajes de texto, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que nos alegramos por un año más de vida, que nos alegramos por la vida, nos alegra cumplir años, nos alegra celebrar la existencia. ¿Por qué nosotros que nos alegramos celebrar la existencia de la gente que amamos, la nuestra existencia, la nuestra vida, la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la pareja, si se es casado o casada, de los hijos, si se han engendrado hijos, de las amistades, ¿por qué no le podríamos dar la oportunidad a aquellos que ya existen, pero aún no han nacido, pero son personas igual exactamente que nosotros, solamente se irán desarrollando, irán creciendo y un día nacerán? Gabriel Marcel, aquel filósofo francés, recogiendo un pensamiento de Henri Bergson, se refería al equilibrio que el dominio interior debía prestar al dominio técnico. Todo progreso técnico, escribía, debería estar equilibrado por una especie de conquista interior, orientada hacia un dominio capaz de cada vez mayor de sí. En el mundo de hoy se puede decir que un ser pierde tanta más conciencia de su realidad íntima y profunda cuanto más dependientes de todos los mecanismos cuyo funcionamiento le asegura una vida material tolerable. Entonces, el hombre, la humanidad tiene que tomar conciencia de quién es. Si nosotros ahora determináramos no permitir que nazcan nuevas generaciones, llegará un momento en que las últimas generaciones a las cuales se les permitió nacer voltearán hacia atrás y verán que no viene nadie atrás de ellos ya, que son la última generación. ¿Y quién continuará la humanidad? ¿Quién seguirá la humanidad? Por lo tanto, si la humanidad se decide, si se reglamentan leyes a favor del aborto, de la eugenesia, de la eutanasia, sobre todo la eugenesia y el aborto, la humanidad no seguirá más. ¿Sí? Estaremos entonces ante la grave crisis de por sí ya por los anticonceptivos, poniendo en alto riesgo, entrando en una crisis severa de natalidad, como sucede ya en algunos países de Europa, por ejemplo. Es una oleada ideológica que viene avanzando hacia los demás continentes, con aquello de que no cabemos más, lo cual no es verdad. Se hizo un estudio sociológico hace 20 años y se decía que aquella población de hace 20 años cabía perfectamente, toda la población de México cabía perfectamente, todos de pie a 1 metro de distancia hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás en el estado de Chiapas. Por lo tanto, existe una gran extensión de tierra. Y si la vida viene de Dios, Dios sabrá cómo alimentará a todas sus criaturas y a todos sus hijos. Sí, Dios sabrá cómo. Por eso, en la era de la ciencia y de la tecnología en la que vivimos, se hace particularmente necesaria la reflexión filosófica, porque busca la verdad, busca el amor a la sabiduría, a la ciencia, el amor a la sabiduría que le inspira, a la verdad, al bien. Si la filosofía no busca la verdad, no busca el amor a la sabiduría, no busca el amor al bien, a la justicia, y no parte de la realidad, no es filosofía.
Es un relativismo tremendo, pero no filosofía. Y también es un error decir que existen muchas filosofías. Es un error. Filosofía existe una, es solamente una. Busca la verdad, el bien común, la justicia y parte de la realidad. Si no, no es filosofía, ¿sí? Y si no, estudiamos la filosofía griega, ¿sí? La filosofía griega que ha sido considerada el quinto evangelio. Esto nos ayuda a mantener la identidad del ser humano, su realidad más íntima frente al riesgo de deshumanización que comportan una ciencia y una técnica elevadas a criterio exclusivo de conocimiento frío, racionalista, heterodoxo, cientificista, porque no parte de la realidad humana, no parte de la centralidad del hombre. Cuando la ciencia se centra en sí misma y experimenta con el hombre, la ha convertido en religión. Aquello que decía el positivismo, ¿sí? Es la nueva religión, y los nuevos sacerdotes son los científicos vestidos con bata blanca, sustituyendo a aquellos sacerdotes católicos que visten la sotana blanca, el alba blanca, para poder administrar los sacramentos. Entonces es la nueva religión, la ciencia, y los nuevos sacerdotes son los científicos. Pero cuando se comporta de esta manera, la comunidad científica se ha olvidado de la esencia, que no es el centro de la ciencia, sino la humanidad, y que está en aras de la búsqueda del bien de los hombres, y que la ciencia es limitada porque quien la crea, quien la ha diseñado, quien le da sentido, es que es el hombre es limitado, somos limitados, no sabemos todo, no podemos todo y nos equivocamos. Entonces, lo que decía aquel filósofo y científico argentino, que le recomiendo ese libro, La ciencia, su método y su filosofía, la ciencia requiere de la veracidad, de la comprobación y partir de la verdad y de la realidad, por lo tanto. Entonces, aun cuando encontremos esta exclusividad del conocimiento y de su fundamento inmediato para la acción, ¿sí? Por lo tanto, el primer y tal vez el único deber del filósofo hoy es el de constituirse defensor del hombre en contra del hombre mismo, contra esa extraordinaria tentación de lo inhumano a la que casi siempre, sin darse cuenta de ello, tantos seres sucumben, ¿sí? No podemos experimentar con el hombre como si fueran ratas o como si fueran seres vivos de otra naturaleza. En ese sentido, la aportación de la doctrina moral de la vida humana propuesta por el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo hemos enunciado al principio de esta exposición, a este primer problema de la bioética consiste precisamente en la defensa que hace del progreso científico, técnico, en cuanto a expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación, a la vez que advierte frente al cientificismo positivista que la ciencia y la técnica por sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. Los principios que el Catecismo de la Iglesia Católica, particularmente, más que el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, en continuidad con el magisterio constante de la Iglesia, ofrece el debate bioético contemporáneo, no obedecen a una actitud autocientífica enemiga del progreso, obedecen a esa exigencia que la razón natural advierte de abrirse a la verdad de la realidad, a la verdad que la realidad posee y de modo particular a la verdad y al bien de la persona humana. ¿Quién es el hombre? El hombre debe ser el centro, ¿sí? Frente al reduccionismo que sobre este poder de la razón sostiene el cientificismo positivista. Solamente existe lo que se comprueba, solamente existe lo que cabe en un vaso de ensayo, lo que se comprueba en un laboratorio, solamente lo que se observe con los sentidos, lo material, materialismo dialéctico marxista, o lo que se pueda observar, por lo tanto, y con lo cual se pueda experimentar, pero quedarían de lado todos los valores, los sentimientos, las emociones, el sentido trascendente, la fe, la religión y Dios mismo. Y sabemos que el hombre es un ser religioso por naturaleza que no se le puede negar. No existe, por lo tanto, ninguna imposibilidad de ser científico creyente. Por el contrario, se ahondaría en la verdad y en el sentido superior de la vida. Se inscribe esta doctrina dentro de la corriente del pensamiento humanista de todos los tiempos, que no ha dejado de denunciar las amenazas
que para la supervivencia misma de la humanidad representa la equivocada idea de progreso mantenida por el cientificismo. ¿Y qué es el cientificismo? Es aquella corriente de pensamiento que establece que la única forma válida de interpretación de las cosas del universo y del hombre es la ciencia y no existe otra forma. Por lo tanto, el racionalismo y la experimentación, y basta, y no hay otra forma, ¿sí? Y quedan todas las demás dimensiones humanas fuera, todo lo demás. El hombre queda reducido entonces a cosa, porque solamente es razón y lo que los sentidos puedan captar. Pero no todas las realidades humanas se captan con los sentidos, ¿sí? La misma electricidad no se capta con los sentidos, sí captamos los efectos, ¿sí? Los efectos, la luz que produce, o tocar un cable que no esté completamente aislado nos puede dar un toque, o incluso podemos perder la vida o perder un miembro, los dedos, la mano, el brazo, etc. Como lamentablemente ha existido en accidentes por falta de cuidado. El pensamiento de la Iglesia sobre este punto no puede ser más significativo. Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están por el contrario persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Razón no está peleada con la fe ni con la ciencia, ¿sí? Puede ser un creyente perfectamente, se puede ser hombre de fe y profundo en la razón, y se puede ser creyente y un hombre razonable, un hombre de razón y un gran científico también, y no desdice nada, y no estorba la fe, y no estorba la religión. Evidentemente son dos campos totalmente diferentes, pero el creyente no puede dejar de ser creyente bajo una circunstancia o en un lugar porque le estorba. Eso es imposible. Es como si dijera, yo dejo de ser, me quito la naturaleza humana porque me estorba en determinada situación. No, la naturaleza humana me acompaña siempre a donde voy y bajo cualquier situación vital. De la misma manera, la fe no me estorba para absolutamente ninguna situación, porque al contrario, la fe me conduce a ser coherente, constante, firme, a ser profundo, a tomar decisiones en bien de todos, no solamente de un grupo o de mí, sino en bien de todos, a buscar la verdad, y a buscar la verdad bajo estas razones, bajo esta capacidad racional y bajo esta dimensión científica que busca el bien común. Tanto la investigación científica de base como la investigación aplicada constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación. El Salmo 8 lo dice: Señor, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? El hombre para que les dé poder. Lo pusiste todo bajo sus pies. Si entonces el hombre es administrador de todo cuanto existe, administrador, no dueño, es el que cuida, es el que ordena, ¿sí?, las cosas, ¿sí?, busca el bien. La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos. Sin embargo, por sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen y crecimiento. Tienen por tanto, en la persona humana y en sus valores morales el sentido de su formalidad y la conciencia de sus límites. Entonces, conciencia humana que le conduce al hombre a actuar con recta razón, buscando el bien y la verdad, actuando con justicia, actuando libremente pero con responsabilidad. Por lo tanto, y hablamos de acto moral que actúa en consonancia con su conciencia moral y con su formación axiológica, no la traiciona. Sus actos axiológicos, su acción axiológica, son actuar con valores, los aprendidos en la familia, que es la principal institución educativa, luego la escuela, la sociedad y otros ambientes educativos. Existen muchos ambientes educativos. Y la religión, particularmente el cristianismo, sí, otras religiones también, son fuente y riqueza de valores. El problema fundamental de la bioética no le viene por sí solo del progreso biomédico o biotecnológico, no le viene de la biotecnología,
sino de la ética. Lo resolverá en la medida en que se libere de sus planteamientos iniciales, a saber, sobre todo, la ética le ayudará a la ciencia a comprender el sentido trascendente de sus pensamientos y de sus actos, particularmente entender que no está experimentando que no se puede experimentar con personas, y también que no se puede faltar a la dignidad de un ser humano, que tiene que ser respetada esa dignidad. Le orientará la búsqueda, por lo tanto, de la verdad, del bien común, de la justicia, de la verdad. Entonces, esto generará relaciones pacíficas y auténticas en cuanto al significado, el origen y la realidad de la ciencia misma, ¿sí? Por lo mismo, la ética le recordará que la ciencia no debe estar solo con un sentido utilitarista, buscando lo útil y lo que no, y cuando el ser humano no le es más útil desecharlo como si fuera un vaso desechable, un objeto cualquiera, porque estaríamos entonces ante la tentación de la cosificación de la persona. Este es un principio fundamental para evitar consecuencias trágicas, perjudiciales de la acción humana, donde se justifican todas las cosas desde una perspectiva moral pero manipulada. Al mismo tiempo, la bioética busca también el trato adecuado hacia los pacientes, hacia todos los pacientes, tanto en el área psicológica, en el área psiquiátrica, como en el área médica también. No son un número, no son tampoco un cúmulo de células. Es una persona, es una integralidad. El ser humano es un ser integral, cuerpo, alma, mente, sí, y esto constituye a la persona en algo trascendente, algo complejo. Por lo tanto, la bioética es la primera y más significativa de las llamadas éticas aplicadas, cuyo origen reciente se sitúa en la segunda mitad del siglo XX. Constituye una necesidad social y moral frente a la concepción de la vida, paradigma. Por ejemplo, recordamos lo que dice Thomas Kuhn. Los invito a ver un video que está en este canal sobre Thomas Kuhn, los paradigmas científicos de Thomas Kuhn. Tanto en su totalidad como en lo referente a la vida humana y en la interioridad de esta, a la acción médica. Constituye en sí misma una nueva disciplina, la que como tal posee una fundamentación que le es propia, un método y un objeto determinado de su acción, representado por la vida manipulada. Entonces, no se puede manipular la vida. La bioética va a recordar esto a la ciencia. No podemos manipularla. Sí, aquellas tendencias de crear vida fuera del útero materno, bueno, probablemente sea posible, pero es lícito. La bioética le va a recordar, no todo lo que pueda ciencia es lícito hacerlo. ¿Qué consecuencias habrá de generar vida fuera del útero materno? Se han hecho grandes estudios, ¿no? El sentimiento de soledad que han experimentado aquellos niños, aquellas personas. Su origen es de inspiración anglosajona y su nacimiento se efectúa en Estados Unidos. Nos referimos a la bioética. Inicialmente como protesta frente a la violación de la dignidad humana ocurrida en la experimentación científica, la cual es denunciada por la prensa. Sin embargo, sus principios se encontraban latentes tanto en Estados Unidos como en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sus enunciados son de tal importancia que su difusión y aceptación fue avalada por la presidencia norteamericana y por los gobiernos europeos y posteriormente difundidos al resto de los países del mundo. Vamos a ver las condiciones de posibilidad para la aparición de la bioética. Vamos a ver un primer aspecto, desarrollo de la biología. La segunda mitad del siglo XX puede ser llamada, sin duda alguna, el tiempo del conocimiento biológico. La biología molecular, el descubrimiento del ADN, la decodificación genética, la ingeniería genética. Podemos decir que la conducta de contemplación del hombre frente a la vida en su concepción biológica se transforma en conducta de actor fundamental de dicha concepción. Incluso, en el decir de algunos de ellos, la evolución de nuestra especie, así mencionada por Darwin, esta visión darwinista,
no solo se encuentra potencialmente en las manos del hombre, sino que es su obligación la participación directa en dicha evolución, dado su capacidad técnico-científica. La naturaleza requiere del hombre para su progresión ordenada y no azarosa. Nosotros sabemos que la teoría evolucionista no fue aceptada por los científicos de su tiempo y no fue aceptada por alguna razón de carácter humano o celo profesional, sino porque en un principio no existió una comprobación de carácter científico. Eso hizo que los contemporáneos de Carlos Darwin no la aceptaran, entre otros puntos, pero cito este que me parece fundamental. Ahora bien, vamos a un segundo aspecto, los avances tecnológicos aplicados a la medicina. Es evidente y por todos aceptado que los avances de la medicina han otorgado un inmenso beneficio a los pacientes. Solo es necesario detenerse frente al control de enfermedades infecciosas. Hoy, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de enfermedades. Sabemos que, por ejemplo, hay 79 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, que se han contagiado de VIH-Sida. Y han muerto una gran cantidad de personas también que con alguna enfermedad relacionada con el VIH-Sida. Actualmente existen 45 millones de personas infectadas de VIH-Sida, de las cuales 35 millones están recibiendo atención retroviral, lo cual prolonga su situación de vida, su vida misma, entre otras formas, ¿no?, de enfermedades que aún no existe una curación. Por ejemplo, la diabetes, algunos cánceres, y ahorita, por ejemplo, con estas enfermedades de vías respiratorias que están afectando, asolando a la humanidad. Al aumento de la sobrevida poblacional, al descenso de la mortalidad infantil, al tratamiento o alivio significativo de enfermedades inmanejables, al trasplante de órganos, creación de unidades de cuidados intensivos y muchos otros ejemplos. Es necesario precisar solamente como conflictiva moral el límite de la acción médica, la frontera entre la medicina curativa y la medicina paliativa o del cuidado, la posibilidad de actuar en los límites de la vida, nacimiento y muerte, y en definitiva declarar que en medicina no debe realizarse todo lo que se puede, sino solo lo que se debe. Este límite no es fácil de definir en la mayoría de los casos. Los invito a analizar un tercer aspecto, la experimentación científica con probandos humanos. En el siglo XX correspondió a la matemática y a la física declarar que la certeza de los juicios es imposible y que es necesario movernos en el mundo sobre la base de la probabilidad. Toda verdad es solo una pretensión de verdad, se decía, y su aceptación o rechazo será definido con probabilidad estadística. Vivimos en un mundo donde las decisiones racionales solo son posibles en un entorno de incertidumbre. El mejor método para acercarnos asintomáticamente a la verdad es el científico, y este método se basa en el modelo experimental. Bueno, esta es una vertiente interpretativa, ¿sí? Ahora, la medicina fundamentada en la intención de curar debió, para mejorar su rendimiento decisional, aplicar la experimentación en seres humanos. Ya hemos dicho, no es lícito, pero se hizo. Base de la medicina basada en evidencia o medicina validada, lo que se prestó para múltiples violaciones de la dignidad de los probandos, desde Nuremberg hasta nuestros días, pasando por las violaciones inaceptables en Estados Unidos con posterioridad a las reglamentaciones internacionales como el CINCI. Punto 4 de reflexión. La naturaleza concebida como fuente de recursos inagotable. Para la humanidad, hasta principios del siglo XX, dado el incremento de las posibilidades de explotación, se transforma en extinguible a corto plazo, si no cambian las políticas de utilización de la misma. Hasta tal punto este hecho representa un severo riesgo que es célebre la Declaración de Roma
detener el crecimiento. Hasta ese momento todo el esfuerzo se centraba en aumentar los medios, asimismo aumentar las fuerzas de utilización de los recursos naturales, y en el momento actual la pregunta formulada es la opuesta: ¿cómo mantener un desarrollo sostenible en lo que refiere a la conservación de nuestra biosfera? ¿Sí? Bueno, este es un punto de reflexión, y esto nos conduce a un quinto aspecto de análisis: emancipación de los pacientes. Aparece finalmente el derecho de la autonomía en lo referente a la gestión corporal, relegada hasta el periodo tardío del siglo XX, como a lo largo de toda la historia de Occidente, en manos de médicos. ¿Sí? El individuo, por ser persona, posee además la autonomía sobre el acto médico en lo concerniente a su aceptación o rechazo, previo a la información necesaria, consentimiento informado. A eso se refiere. El beneficio del paciente debe representar su autonomía, so pena de ser paternalista. Lo recientemente expuesto refleja un marcado cambio en la visión de realidad del hombre contemporáneo acerca de la vida en cuanto vida y de la vida en cuanto manejo individual y médico. Es indudable que dicho cambio trajo aparejado una serie de conflictos morales de definición y acción. Es comprensible que este cambio de paradigma requirió necesariamente una vía racional de meditación en búsqueda de la acción más correcta en relación a las circunstancias. Esta vía de ayuda a la decisión racional lo constituyó la bioética. Ahora, ¿cuál es la fundamentación de la bioética? Bioética representa un neologismo de vida y ética. Refiere entonces a la ética o comportamiento correcto en relación a la vida, al respeto por ella. También ha sido visto en su formulación contraria, biología de la conducta, como interpretación de la neuropsicología. Todo tiene valor si obedece a un fundamento adecuado. Para los fines de esta reflexión utilizaremos entonces la primera interpretación. Por ética entendemos de manera instrumental la determinación de la corrección o incorrección de un acto referido a nosotros mismos o a los otros, a la comunidad. El incluir el aspecto comunitario en el concepto de ética es fundamental en nuestro tiempo y obedece a la visión aristotélica, refrendada posteriormente por Hegel. En lo que respecta a la bioética, el acto dice relación particularmente con la vida y en especial con la vida manipulada. Sabemos que la vida no se puede manipular y por eso hacemos esta reflexión. La corrección o moralidad de un acto, en este caso relacionada con la vida, implica el desarrollo de un juicio moral. Un juicio moral siempre obliga a su realización, dado que por definición es prescriptivo y exige la libertad de quien lo realice, acto libre, pero sabemos nosotros que la auténtica libertad es la que va acompañada de la responsabilidad, de la búsqueda del bien común, no solo propio, y de la verdad. Ahí tendríamos que añadir que la verdad parte del objetivo, de la realidad, asimismo de un acto de justicia. Por lo mismo, esto está en contra de una libre o personal interpretación basada en mi propio interés, sin considerar la experiencia científica que se ha realizado, los errores cometidos, por ejemplo, las normas o leyes que estén prescritas, el código ético. La determinación de la moralidad de un acto no es tarea fácil y requiere un esmerado análisis de los hechos y de los valores relacionados con ese acto en particular, y además de un acabado estudio y meditación acerca de su contextualización. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la realidad de este paciente? ¿Sí? Para un mejor entendimiento de la acción de la bioética con respecto a los juicios morales, debemos precisar que los juicios o proposiciones pueden ser divididos en tres categorías:
Primera, juicio de hecho. Son aquellos que se relacionan directamente con la percepción sensorial, es decir, los sentidos, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy tocando en este momento, lo que percibe mi olfato, etc. Aquellos que se obtienen a través, pues, de nuestros 5 sentidos. Esta mesa es grande, por ejemplo, esta taza es de color blanco, ¿sí? El color a que corresponde es té, es café, la longitud, etcétera, etcétera. Son, por lo tanto, objetivos universales y representan los juicios propios de la ciencia, siendo, por lo tanto, el método científico el instrumental ideal para su estudio. Todo juicio de hecho médico es, por definición, objetivo. Corresponden al mundo del ser y responden al verbo ser. A, por ejemplo, es B, o A no es B, ¿sí? O A antecede a B. Vamos al segundo aspecto, ¿no? Los juicios de valor son aquellos que no se relacionan con la percepción, sino con la estimación de lo percibido y obedecen al verbo estimar. Belleza no es percibido en cuanto a belleza en sí, corresponde a una apreciación, espacio, espacio, colorido, equilibrio, etc. La sumatoria de juicios de hecho corresponde a la aparición de un juicio de valor. No son objetivos ni universales. Pertenecen al mundo del valer. Se han diseñado escalas clasificatorias de valores, valores de uso, comerciales, valores vitales, fortaleza, salud, valores espirituales, inteligencia, sensibilidad, honestidad, etc. La moralidad no es en sí un valor, corresponde a la elección del mejor valor con una situación contextualizada, la moralidad. Sí, entonces la conciencia moral y el acto moral, que entonces existe una coherencia, una relación entre ambas. La vida es trágica, la queremos ver así, pero la vida también, como dice aquella película, es bella, ¿no? Porque es un don maravilloso que recibimos, es el don más grande. Si nosotros interpretáramos la vida como trágica, debido a que nos obliga permanentemente a la elección entre valores, aunque ambos sean aparentemente buenos, caeríamos en aquella interpretación filosófica de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, en la náusea, ¿sí? Entonces el hombre está condenado a ser libre. O Martin Heidegger, el Dasein, el hombre ha sido arrojado, abandonado a su suerte ahí en el mundo, arréglaselas como pueda. Más que si sabe que si siendo libre comete un error, entonces tendría que afrontarlo, pero está abandonado ahí. Y sabemos que eso no es todo. Sabemos que el hombre no es puro cuerpo. Esto nos conduce y nos da un sentido de esperanza a tenor de la filosofía también de nosotros, de Gabriel Marcel, o de la filosofía ética también del pensamiento, por ejemplo, hebreo, con Martin Buber, la relación entre el yo-tú, o también el sentido ético de Manuel Levinas. Por eso los hechos son los portadores de los valores, pero el hombre también contiene valores. Sí, ahora, ¿los valores requieren hechos para su aparición? Sí, pero no solo. Pero también la persona es portadora de valores porque con ellos toma decisiones. Vamos al tercer aspecto, los juicios morales. Son siempre prescriptivos e imputables a quienes los realicen. Indican una forma de deber ser. Son la puesta en práctica de un determinado valor frente a otro, de acuerdo a la situación dada. El juicio moral posee 3 componentes básicos en la actualidad. ¿Cuáles son estos 3? Entonces estamos ante los juicios morales. El juicio moral posee 3 componentes básicos en la actualidad. Primero, análisis del hecho a realizar. Su correspondencia a un canon referencial de valores del cual el agente moral participa. Por ejemplo, el religioso, el liberal, el filosófico, el principialista, etc. El análisis de las consecuencias de su realización o de su omisión. Usted decide actuar en consonancia con lo que usted considera que está bien y decide usted abstenerse de algún acto porque usted sabe que aquello está mal. O usted sabía que tenía que hacer su tarea, pero no la hizo, no cumplió con su responsabilidad, la omisión. El tercer aspecto es la estricta contextualización de las condiciones en que se realiza el juicio, situación, cultura de los participantes, etnia, creencias, temporalidad,
urgencia, etc. De esta manera, todo juicio moral conlleva a la apreciación de un juicio de hecho y de los juicios de valor relacionados al hecho en particular. La elección del mejor valor asociado a un hecho estrictamente contextualizado obligará moralmente, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que usted está yendo a la escuela, usted decidió estudiar, usted sabe que es un derecho estudiar, pero todo derecho conlleva una responsabilidad. La responsabilidad es cumplir con las tareas, los trabajos, el horario, el uniforme, etc. Queda claro de que todo juicio moral es particular y dadas las circunstancias puede ser diferente. Todo juicio moral es particular, pero todo juicio moral también se aplica a nivel social, ¿sí? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, del contexto sociocultural. Es decir, cualquier decisión personal tiene una afectación social, un impacto social, positivo o negativo. Por lo tanto, representan juicios prudenciales. Eso quiere decir dependientes de opiniones relacionadas con las circunstancias en que el hecho a analizar se inserta. Por lo mismo, debemos ser cuidadosos con lo que exponemos, con lo que nosotros proyectamos, con lo que mencionamos, con lo que decimos, con nuestros juicios y con nuestros actos también. La moral no encarna la certeza, sino la mejor opción prudencialmente elegida. Hablamos entonces aquí de deliberación. La bioética asesorará la toma de decisión racional enriquecida con el análisis de los valores para optimizar el resultado frente a la incertidumbre de toda decisión ética, frente a los problemas acerca de la vida. Busca entonces que la vida como valor prevalezca. Eso es importante. Los hechos sin valores son ciegos y no se fundamentan, no conducen a una realidad que precisamente se fundamente en la verdad. Los hechos sin valores son ciegos, por eso decimos. Los valores sin hechos también son vacíos. Los problemas éticos en relación a la vida planteados en la actualidad son inéditos a nuestro tiempo, dadas las razones planteadas en las condiciones de posibilidad de la bioética. Son conflictos universales, dado la globalización del mundo. Afecta no solo al prójimo, o lo próximo, el prójimo es el próximo, lo más cercano, pero también los lugares, los ambientes. Por eso aquel filósofo español, José Ortega y Gasset, ha dicho: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo yo a ella, no me salvaré yo. Es decir, afectan al mundo y también a través de los tiempos a otras generaciones. Hablemos de problemas ecológicos y genéticos. Si no cuidamos este mundo, ¿qué les dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, a las futuras generaciones? ¿Sí? No existe jurisprudencia previa y son de aparición permanente, dado el avance de la ciencia. Las respuestas exigen creación actual y urgencia en su aparición. De esta manera no pueden ser resueltos por una ética clásica fundamental y definida como rama de la filosofía práctica, pero sí nos ayudan, porque si busca la verdad y nosotros buscamos la verdad, entonces tienen un sentido, una pauta orientativa. Esta es la razón de la aparición necesaria de la bioética. La bioética es el encarar situaciones actuales en el campo de la biología, de la medicina, de la psiquiatría, por decir unos ejemplos. Esta es la razón entonces de la aparición de la bioética, cuyo fundamento teórico descansa en la multiplicidad del saber y cuenta para ello con la medicina, el derecho, la filosofía, el pensamiento religioso, la psicología, la sociología, en fin, con toda disciplina involucrada en los conflictos aparecidos por la instrumentalización de la vida del hombre y de las disciplinas y de la naturaleza primero, en sentido amplio. Por ello, todas las disciplinas comprometidas en un caso a resolver deberán participar de acuerdo a ciertos preceptos básicos e indispensables de respetar en el seno de la democracia, de democracias en una nación. ¿Sí? Ahora, tenemos condiciones básicas
para la fundamentación multidisciplinaria de la bioética en democracias actuales. Por ejemplo, si nosotros habláramos de democracias liberales que surgen a partir de la Revolución Francesa, de la Ilustración, hablamos de una revolución no solo militar, sino particularmente ideológica, que ha impactado en todos los estados, porque todos los estados han constituido sus normas jurídicas, sociológicas y educativas en torno a esta democracia liberal. La encontramos, por lo tanto, en casi todo el mundo. Hablaríamos, por lo tanto, de un primer aspecto, el pluralismo. Las democracias actuales de inspiración liberal son, por definición, de carácter pluralista. Esto corresponde a que en su constitución participa población heterogénea tanto en lo étnico, cultural, político y también en el credo religioso y en lo axiológico, es decir, en los valores. De esta manera la convivencia se realiza entre los llamados extraños morales. Para la convivencia es indispensable la existencia de tolerancia entre las diferentes formas de interpretar el mundo, entendiendo por tolerancia el respeto a las diferencias con la intención de conocer y aceptar el motivo de la diferencia. Nosotros diríamos en esta sede que más que tolerancia es aceptación. Se acepta lo que abone a la dignidad y al desarrollo humano. No se puede aceptar lo que vaya en contra de la dignidad humana. Eso es claro. ¿Por qué? Porque eso destruye, no construye, no abona al bien personal, al bien familiar, al bien colectivo, al bien educativo. ¿Sí? Eso es algo que hay que remarcar y enfatizar. Por lo tanto, pluralismo implica entonces, en relación a los problemas acerca de la manipulación de la vida, una visión ante todo de respeto, nunca de aceptación, la manipulación de la vida, y la intención de lograr frente a los conflictos soluciones de consenso y armonía. Podrán entonces aprovecharse para eso los espacios cívicos, pero nunca está en juego determinar quién vive o quién muere. No nos corresponde a nosotros, tenemos que ser humildes, tenemos que aceptarlo. La tolerancia vista en el contexto contemporáneo es así definida como una virtud reciente en Occidente, a principios de connotación peyorativa. Hay que recordar el nombre de casas de tolerancia, o mejor dicho, casos de tolerancia, para referirse a lugares que moralmente no han sido aceptados en las sociedades o que los han tenido que aceptar porque el mal menor tiene que ser aceptado para evitar males mayores, pero esto no justifica. Esta es la premisa moral que ha ocupado espacio en la vida social. Lo decimos lamentablemente, ¿no? Y que los escritores franceses precisamente así lo han propuesto, lo han escrito en sus libros y en sus apuntes de derecho, ¿no? Por otra parte, nosotros podríamos hablar, por ejemplo, en España, declaraba al mundo que su esencia era ser martillo de herejes, cuna de San Ignacio y luz de Trento, el concilio. Ellos son los que apoyaron, la Compañía de Jesús apoyó, la Compañía de Jesús, que es de origen español, apoyaba al concilio de Trento, precisamente contrario, una respuesta a la enseñanza errónea de Martín Lutero en sus 95 tesis que hemos estudiado y analizado y que posteriormente ofreceremos también en esta sede una exposición. La tolerancia no implica la renuncia de acervo biográfico de cada cual, sino manteniéndolo, estar dispuesto al diálogo sin intención estratégica. Esto quiere decir de triunfar a cualquier precio, sino por el contrario, abrir la mente frente a los fundamentos diferentes a sus costumbres. Sin embargo, lo hemos dicho, si somos coherentes entre la conciencia moral con el acto moral, tendremos por lo tanto que actuar siempre en esta consecuencia, rechazando todo lo que atente contra la dignidad de la persona, ¿sí? Ahora, finalmente la racionalidad, bueno, otro aspecto, un segundo aspecto, la racionalidad.
debe diferenciarse de inmediato con racionalismo al estilo de la modernidad, para lo cual el pensamiento se sostenía a sí mismo solo en lo cognitivo. Racionalidad empleada como sinónimo de razonable, de base racional, teniendo en cuenta la existencia desde ya 300 años de razón emocional, volitiva y muchas otras al lado de la cognitiva. A la fe, siendo por definición un regalo y una revelación, se le exige que su contenido sea, de hecho, la fe es razonable. A la fe no se le puede exigir que sea razonable. El apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice, den razón de su fe. Juan Pablo II va a decir en Fides et Ratio, razón y fe, va a decir que la fe y la razón son como dos alas de un águila, que un águila no podría volar con una sola ala. ¿Sí? Fe y razón son las dos alas de un águila, con la cual el hombre puede elevarse hasta alturas impensables. Es decir, el sentido trascendente del hombre. El hombre tiene que desarrollar hasta donde le sea posible la razón. El pensamiento católico, por eso, abona en este sentido. No es retrógrada de ninguna manera. El pensamiento católico es el que ha sido el primero en otorgar igualdad a los seres humanos, ¿sí? En cuanto que todos poseemos una dignidad fundamentada precisamente en ser imagen y semejanza de Dios, pero también en ser hijos de Dios. Y no solo en eso, sino que poseemos la misma dignidad porque poseemos la misma naturaleza, la humana. Nadie es más, nadie es menos. Kant los igualará, por ejemplo, en el sentido de otorgarles racionalidad. La racionalidad garantiza la coherencia del lenguaje portador del pensamiento a través de la lógica clásica. Pero nosotros sabemos que en un sentido antropológico, de la antropología filosófica, sabemos que la racionalidad no es la única dimensión que el ser humano posee. Sería limitar al ser humano, empobrecerlo. El ser humano tiene voluntad. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. El ser humano tiene emociones, tiene sentimientos, tiene alma, con sus dos potencias, inteligencia, con la cual puede acceder a la verdad, voluntad con la cual puede tomar decisiones y amar. El ser humano también tiene sentidos y tiene un sentido trascendente de la vida. El ser humano sabe que no se quedará aquí, que es un ser metahistórico, está más allá de la historia, aun cuando realice su vida en esta historia. Y la autonomía, que es un tercer aspecto, todo individuo es dueño de sus actos hasta un límite que definiremos. La individualidad, así se ha visto al hombre como un ser singulo propuesto por Søren Kierkegaard en su filosofía, pero luego Marcel le dirá que el ser humano no solamente es un ser individual, sino también es un ser social por naturaleza, el nosotros. Martin Buber, la relación entre tú y yo, y sobre todo la relación que tiene que ser con sentido ético del respeto por el otro, el verlo cara a cara, en torno a esta igualdad de dignidad, porque ambos poseen la naturaleza humana. Sí, Emmanuel Levinas, la ética del otro. La individualidad, sin embargo, hemos de reconocer que cada hombre es único, irrepetible y valioso. ¿Sí? Y la autonomía como conquista social ha sido obtenida en etapas en las que siempre ha costado sangre. Bueno, con posterioridad, en la publicación por parte de Lutero en sus 95 tesis, en 1517, como comentarios críticos del actuar, nosotros sabemos que hay una gran cantidad de errores contenidos en esas tesis. No me voy a detener a hablar en este momento de cada una de ellas, pero dedicaremos un espacio para analizar cada una sintéticamente conforme el tiempo nos lo permita. Ahora bien, desde el contrato social que nosotros vimos con el pensamiento francés, las democracias liberales dividen las obligaciones de los ciudadanos en dos áreas bien delimitadas. El llamado espacio público, en el cual es el Estado el sujeto de la moralidad. Sí, de hecho, aquí hay una vertiente hegeliana, ¿sí? Porque Hegel dice que el Estado sustituye a la religión. Entonces, regulando los deberes de obligación perfecta o de justicia y de protección del cuerpo y psiquis de sus ciudadanos también, a través de la ley.
ley que obliga a todos por igual y cuyo no cumplimiento genera un acto punitivo. Paralelamente, se encuentra el espacio privado sin incumbencia del Estado, en que se desarrolla la vida individual y privada de los ciudadanos en interés de lograr realizar una vida buena, de acuerdo con sus principios, a sus propios principios. Vamos a seguir bebiendo un poco de té para que nos permita seguir un poco exponiendo aquí, un poco de té, un poco tibio, por favor. Entonces, decíamos que en la ley paralelamente se encuentra el espacio privado sin incumbencia del Estado, en que se desarrolla la vida individual y privada de los ciudadanos en interés de lograr realizar una vida buena, de acuerdo a sus propios principios y sin intervención estatal. El límite de la acción de la libertad individual está dado por la libertad del otro. Encontramos entonces aquí el sentido jurídico eminentemente, ¿no? De esta manera, en nuestras democracias existe un mínimo moral dado por el Estado. En nuestra vida privada nada puede interferir con nuestro proyecto de vida buena. Toda creencia secular o religiosa puede aceptarse siempre que no obligue a su adhesión, a su adherencia y que respete además los valores diferentes expresados por otros. Sabemos que el cristianismo es una propuesta de humanización profunda y que no obliga, queda en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad de cada persona. Sabemos que por eso existen diferentes denominaciones religiosas y que por eso habrá gente que incluso decida no adherirse a ninguna de ellas, o habrá gente que tome incluso un poco de cada una de ellas, con el riesgo de la confusión. Pero sabemos que existe una gran cantidad de creyentes también en el mundo, eso hay que reconocerlo y aceptarlo. Entonces, es el pluralismo y la tolerancia sobre el que descansa la autonomía. Esto quiere decir que debe existir la libertad religiosa. La libertad religiosa. A nadie se debe obligar a creer o a no creer, como se ha hecho en algunas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en México, de 1926 a 1929, con Plutarco Elías Calles, que aplicó esa ley famosa, donde a rajatabla se cerraron templos y se persiguió al clero, se asesinaron y murieron más de 170,000 personas, según datos históricos. Los conflictos con la instrumentalización de la vida son analizados por la bioética con respeto, ¿sí?, a la autonomía del pensar y del actuar, mientras no se vulneren las obligaciones públicas del Estado y mientras no caigamos en la tentación del relativismo, es decir, donde cada quien actúe conforme a su pensamiento, porque esto nos conduciría a un caos social terrible, familiar y educativo. En una cuarta perspectiva hablamos de un sentido crítico que refiere que la bioética debe encontrarse en continua revisión de sus principios, dado la problemática que encarna y al acelerado cambio científico y social en nuestros días. Vamos así a un casi final, vamos arribando al final de esta exposición y vamos a hablar de la metodología de la bioética. La bioética pretende orientar la toma de decisión racional enriqueciendo los juicios objetivos. De hecho, con los juicios de apreciación de valores para obtener un curso de acción que satisfaga la moralidad del mismo. Muchas gracias. Sí. Hemos dicho que su fundamentación es multidisciplinar y que la correcta interrelación de estas disciplinas deben respetar los enunciados ya expuestos. Además, como todo juicio moral, en su exigencia el correcto análisis del contexto en el que el conflicto se expresa y las consecuencias de un determinado modo de actuar. Como hemos planteado en la fundamentación de la bioética, participan especialidades del conocimiento, las cuales actuarán con preponderancia relativa en relación a la naturaleza del problema a resolver, respetando sus integrantes una participación plural, autónoma, racional, laica y crítica, teísta, religiosa, creyente, porque esto enriquece, le da sentido trascendente, ¿sí?,
Ahora bien, el método utilizado para el intercambio de opiniones con tendencia a encontrar la mejor vía de acción a la base del consenso se encuentra en un método deliberativo. El método deliberativo, los conflictos morales en la actualidad son abordados utilizando un concepto ineludible llamado responsabilidad. Todo conflicto moral se reduce a la oposición de dos o más valores en el curso de la toma de decisión o curso de acción, lo que dificulta la elección del mismo. La responsabilidad implica la identificación de dichos valores, su fundamentación basada en lo que debería hacerse en relación a principios preestablecidos y lo que debe hacerse en el caso concreto. Esto quiere decir tomando en cuenta las circunstancias que lo rodean y lo hacen posible, como las consecuencias determinadas por la ejecución o no ejecución de un acto, del acto, ¿no? Esta contextualización del juicio moral que implica la consideración del fundamento teórico del debería, de las circunstancias en que el juicio se desarrolla y la ponderación de las consecuencias, constituyen las llamadas éticas de la responsabilidad, las que se oponen a las éticas de la convicción basadas en principios supuestamente universales y de certeza. Responsabilidad es la denominación otorgada por Max Weber a la prudencia aristotélica. Deliberación es la expresión a la acción de la prudencia, virtud cognitiva, sobre la cual descansa la racionalidad de los saberes prácticos. Los saberes prácticos, los que regulan y norman las acciones de los hombres en su vida, la política y la ética, a manera de ejemplos, utilizan la razón práctica, diferente a la especulativa o teorética de las ciencias y de la matemática. La razón práctica no otorga certeza sino probabilidad, no demuestra, persuade, no es universal, es contextualizada, actúa en relación a opiniones, utiliza el diálogo y la persuasión. De esta manera la deliberación dialoga con la prudencia o mejor utilización de la razón práctica acerca de los valores, de sus fundamentos, de las circunstancias, pondera las consecuencias, intenta persuadir y no imponer soluciones. Sus resultados pretenden la mayor probabilidad en relación a la verdad, nunca la certeza, pero esto, hemos dicho, no nos debe conducir, por lo tanto, a el relativismo, todo es relativo, y cada quien tiene su propia verdad, porque la opinión es importante, la opinión de todos, porque enriquece, pero esto nos debe conducir a consensos, precisamente para crear teorías. Lo que se puede comprobar en este laboratorio, que se pueda comprobar en otro también. Y por lo mismo pretende la participación no solo de los expertos, sino de todos aquellos afectados por el problema moral a resolver. Busca el consenso para sus decisiones y no la imposición de resultados, ¿sí? Frente a nuestras sociedades pluralistas, la deliberación es el único método de enfrentar armónicamente y con la consideración y respeto de todos los involucrados en los problemas morales en torno a la vida y a la acción médica. Por lo tanto, la experiencia de cada comunidad científica debe enriquecer los aportes para generar avances y siempre respetando la vida y la dignidad de la persona humana. Nunca la medicina había enfrentado tanta dificultad en la decisión racional de sus acciones. Esta realidad hace imprescindible una ayuda basada en la deliberación prudente frente a todo conflicto moral en su interioridad. Podemos plantear por deliberación expresión de la prudencia y responsabilidad, y constituye no solo el método por excelencia de la bioética, sino que estructura también su más sólido fundamento. De esta manera, y finalmente, para concluir, la bioética constituye, o mejor dicho, la bioética se constituye en una disciplina absolutamente necesaria para intentar regular moralmente la acción de la humanidad sobre la instrumentalización de la vida en general y de la vida humana en particular. Que al haber expuesto este tema de bioética, pues hayan quedado claros estos fundamentos, la metodología de la bioética. Agradezco su amable atención, nos vemos en la siguiente sesión. El Señor les dé la paz.